no conocían una costumbre que hoy parece que es algo indiscutible, porque realmente traer una costumbre como fuente del derecho penal se tiene que tratar de un comportamiento reiterado en la conciencia pública o social de que es obligatorio. Si no, entonces no estamos hablando de costumbre, estamos hablando de ideas que podían pulular en algunos organismos internacionales o que en algunos países había tenido mayor o menor progreso, pero eso en la Argentina no era costumbre. Por lo pronto, lo que el legislador quiere es que la costumbre sea conocida por el justiciable como primera regla, para que se tenga que atener a las normas que estaban vigentes cuando se supone que ha cometido ese delito. Ni qué hablar cuando los jueces que lo juzgan no lo conocían, no conocían la existencia de una costumbre internacional. Por supuesto, ni conocían tampoco la Convención de Imprescriptibilidad, que había sido una convención en la que Argentina había participado, pero ni siquiera la había ratificado. Decía, en todo el proceso de la causa 13 no hay ninguna expresión, búsquenlo ustedes, está en soporte digital, pueden buscar la palabra lesa humanidad, no existe. Es más, tampoco fueron empleados estos términos, estas objeciones, cuando tuvieron tratamiento parlamentario estas dos leyes de punto final de obediencia de vida, tampoco. No hubo ningún legislador, y mire que hubo legisladores que se opusieron fervientemente a la sanción de estas leyes. Fueron la minoría, pero se opusieron. Esas, como decía recién, esas leyes de punto final de obediencia de vida fueron impugnadas. Pero las impugnaciones, uno lee los recursos que plantearon, porque las mismas leyes preveían un sistema de impugnación que intervenía directamente la Corte. Uno ve las postulaciones, los agravios que hicieron quienes impugnaron estas leyes, y en modo alguno se advierte algún planteo de estas características. Ya estamos hablando del año 1987, no estamos hablando del 83. No hay ninguna postulación. Fíjense, por ejemplo, el agravio fundamental que llevó a que los recurrentes atacaran la tacharan de inconstitucional a la ley de obediencia de vida, fue un argumento que, desde el término jurídico, para mí es inobjetable, que es inconstitucional porque se trata de la intromisión de un poder sobre otro, porque el poder legislativo se entromete en facultades que son propias del Poder Judicial, al no permitir que sea un juez en cada caso concreto quien decida qué imputado está o no amparado en alguna de estas causas de justificación, como por ejemplo la obediencia de vida. Es decir, entiendo que desde el punto de vista doctrinario es intachable ese argumento, pero esos argumentos fueron desechados por la mayoría en la Corte, integrada entonces por varios de los jueces que después intervinieron en la Arancibia Clavel, ¿no? Ya me voy a referir a eso. De modo tal que no cabe ninguna duda que estos principios, estos estándares no existían, al menos en la República Argentina. De adverso, uno no se explica cómo el fiscal Estracera ha sido una personalidad hasta el día que se murió, un hombre reconocido, de actuación intachable. Nadie se le ha ocurrido, inclusive en sus últimos años de vida fue muy criticado por algunos organismos de derechos humanos, pero nunca lo criticaron por eso, nunca. Es más, el otro fiscal actuante de gran protagonismo en el tema fue el fiscal Moreno Campo, que terminó siendo, aparte de un abogado bastante exitoso, que lo he conocido en la profesión, terminó siendo ni más ni menos que fiscal en la Corte Penal Internacional. O sea, estamos hablando de una persona que ha merecido el reconocimiento internacional. Sería impropio semejante reconocimiento a alguien que ha sido tan ignorante y tan venal en desconocer un principio que le hubiera permitido que muchos delitos se pudieran haber juzgado y no se extinga la acción penal. Esto no ocurrió no por la benignidad de sus potenciales críticos, sino porque directamente eso no existía. Yo siempre cito, es un escrito, una copia que lo puedo ofrecer a las partes si lo necesitan, pero creo que a los fines ilustrativos es suficiente. En todos estos procesos sobre delitos de lesa humanidad, sobre todo cuando empezaron, no con esa categorización, sino como violaciones a los derechos humanos en los años 80, después de la asunción del presidente Alfonsín, hubo un grupo de colegas, de abogados, que se presentaban como querellantes en estos juicios. Y hay una abogada que es muy destacada, con la cual he compartido varios juicios, merece todo mi respeto, que es la doctora Mirta Mántaras, que debe ser conocida para muchos aquí. Una abogada militante, que se presentaba en todos los juzgados, luchadora, y
Por ejemplo, en un juicio que yo he participado, desarchivando expedientes antiguos, viejos, desempolvándolos, me he encontrado con escritos presentados por ella. Insisto, una militante indiscutible de los derechos humanos. La doctora Mirta Mántaras, por ejemplo, en un expediente que se tramitaba en Bahía Blanca sobre esta temática, en el año 87, dice esto. Claro, ya había salido, acuérdense que la ley de punto final, que fue la primera, establecía un plazo, una caducidad de 60 días. Si en esos 60 días no se lo llamaba indagatoria al pretenso imputado, la acción penal estaba extinta a su respecto. Pero más allá de eso, esta letrada dice que tomé conocimiento del planteamiento de prescripción efectuado por la defensa solicitando se pida a vuestra excelencia a ese respecto. Ella advierte que se presentó la defensa. Uno diría, bueno, si la costumbre existe, lo primero que va a decir la doctora, tal presentación debe ser inmediatamente rechazada porque existe una costumbre internacional, pero no dijo eso. Dijo, la cuestión resulta de fundamental interés para nuestra parte, por lo que formulo las siguientes consideraciones a ese respecto, que consisten en las siguientes. A. Las particularidades de la causa, donde se ventilan después de muchos años una larga lista de ilícitos que merecen distinta calificación legal, hacen materialmente imposible la resolución del cuadro extintivo de la acción penal en esta etapa del proceso. Ello así, porque estando en distintos tribunales, recién comenzando el examen de los delitos denunciados, no puede contarse con un informe sobre reincidencia acerca de los otros delitos que el mismo autor pudiera haber cometido en sus distintos destinos. Se estaba refiriendo al general Catuzzi, que fue segundo comandante del 5º Cuerpo en Bahía Blanca. Claro, ustedes recordarán la vieja redacción del artículo, no era el 62, el que sigue, no me acuerdo ahora el número, que determinaba, esto dio lugar a una práctica desleal, me parece, en algunos juzgados, donde daba la posibilidad que una nueva convocatoria indagatoria implicaba una secuela, reactivaba otra vez el cómputo de la prescripción y teníamos causas con 6, 7 llamados indagatorias para preguntar 2 cositas, pero la idea era mantener viva la acción penal. Y como acá dice la letrada, no podemos saber si hay secuelas de juicio que pudieran ser interruptivas de la prescripción, dado que son muchos hechos, no tenemos los informes del Registro Nacional de Reincidencia sobre condenas, procesos pendientes, bueno. En fin, esto demuestra que esta abogada, lejos de ser una mala profesional, hizo la presentación acorde a derecho y defendiendo sus derechos como corresponde. Y no omitió ninguna cosa tan elemental y de una herramienta tan útil que le hubiera resultado si esto hubiera existido. Si la doctora Mántaras no conocía esta costumbre, ¿cómo se pretende que el coronel Rodríguez la hubiera conocido? Pero otra muestra más de esta enorme desprolijidad, porque yo esto, señores jueces, me estoy encargando de denunciarlo en todos lados, estuve también en otros lugares de Estados Unidos denunciando este problema, que esto no quita, insisto, el derecho que tienen las víctimas y que lamentablemente el gran culpable de todo esto es el Estado argentino, que hizo todo mal, y que llegamos al 2003 sin que muchas de las víctimas o familiares de víctimas tuvieran derecho a poder saber algunas o obtener una respuesta de justicia que nunca la tuvieron. Pero no es el modo de solucionarlo como lo hizo el Estado argentino con este gobierno de turno. Aparte de esta primera acción de la Corte Suprema al tomar el caso Arancibia Clavel en forma irregular para poder pronunciarse sobre lo que les había pedido el presidente Kirchner como condición para su nombramiento, es notorio la inconsistencia que tienen algunas posturas de los jueces de la mayoría. Por eso les digo a ustedes, señores jueces, que es hora de que no se le deba leal acatamiento a fallos que son impresentables desde mi punto de vista. Por ejemplo, el doctor Petracchi, de alguna manera, quiero aclarar que esto que digo el doctor Petracchi lo vengo diciendo hace bastante tiempo, no es que lo digo ahora porque ha fallecido, sino que lo he dicho mucho tiempo y lamentablemente me veo obligado a citar esta cuestión. Aparte estoy analizando un fallo, ¿no?, que tiene efectos ahora. El doctor Petracchi tenía un serio problema para poder votar a favor de lo que se estaba pretendiendo, porque ya había tenido intervenciones anteriores que decían exactamente lo contrario. Ni qué hablar que el doctor Petracchi fue uno de los jueces que lideró el voto que aprobó la constitucionalidad de las leyes de punto final de obediencia debida, ¿no? Y fíjense el modo que elige el juez para poder borrar con el codo lo que había escrito con la mano.
y dice, bueno, en rigor de verdad, cuando yo voté en el caso Camps, que se refiere a estas cuestiones, cuando yo voté en el caso Camps, los estándares jurídicos eran de esta manera, pero después, ante el fallo Velázquez Rodríguez sobre el tema de El Salvador, que todos conocemos, fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el fallo Velázquez Rodríguez me vi obligado a cambiar de parecer frente a esta nueva situación. Ya desde el vamos, el propio juez está reconociendo que el escenario internacional, el marco jurídico internacional cambió. Bueno, justamente lo que el principio de legalidad quiere evitar es que los cambios se apliquen para atrás. Sin embargo, sigo. Vamos a ver que eso que dice el doctor Petracchi, dicho esto con todo el respeto posible, es falso, es mentira. ¿Por qué? Porque el doctor Petracchi omitió considerar, creo yo, pues si no, no lo hubiera dicho, omitió considerar que, es cierto, el fallo Camps fue en 1987. El fallo Velázquez Rodríguez, al que dice que le cambió su visión sobre el tema, data del año 1988, al año siguiente. Pero él se olvidó que en el caso Priebke, ¿se recuerdan ustedes que era un nazi que fue extraditado de la Argentina, si no me equivoco, a Italia? Él, en su voto, estuvo totalmente de acuerdo con Camps, con lo que había dicho en Camps, y no con lo que había dicho, y no con lo que dice el fallo Velázquez Rodríguez. Y quiero recordar, bueno, quiero hacer una sumatoria. Si Velázquez Rodríguez es del año 1988 y el caso Priebke es de 1995, hubo 7 años al menos que el doctor Petracchi, pese a ser integrar el más alto tribunal de la nación, no se había enterado del fallo Velázquez Rodríguez. Si no, no podía haber dicho lo que dijo. Es paradójico que haya pasado esto con el doctor Petracchi, cuando todos conocemos, es un fallo que se enseña hoy en la facultad, en todos lados, ustedes recordarán el fallo Montalvo, que el voto de él dice algo que lo utilizamos mucho a veces los abogados cuando intentamos que se aplique un precedente de la Corte. ¿Qué dijo Petracchi en el fallo Montalvo? La Corte debe, como regla fundamental para su funcionamiento, adecuar sus decisiones a los precedentes dictados por ella en la misma cuestión. Bueno, como ustedes están viendo, lamentablemente el doctor Petracchi fue el primero que violó este principio que él intenta sostener acá al votar como votó en los fallos Arancibia Clavel y también en el fallo Simón. ¿Qué decía, por ejemplo, en el fallo Simón el doctor Petracchi? Dice, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión, refiriéndose al caso Camps 1987. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos, con el rango establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características.